Ser Podcast. शायद मैं कहमा ओदे कोल सी मैं ओने ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहना था मैं जा जिते भी तेरी मर्जी मैं आले वाले दिन क्या कोई उठे को सी नी सी मैं दुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौं दा समा हो गया। Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? La semana pasada ya te mandamos ese abrazo colectivo de toda la audiencia por el fallecimiento de tu madre. No sé qué tal la semana, ¿cómo te ha ido? Bien, ayer fue el funeral, un funeral católico que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, la presencia de amigos, el coro, algunas lecturas, las croquetas de mi sobrina Beatriz. Y bueno, y al final una señora ahí que a la salida, una de estas fanáticas empeñada en decirme que yo me voy a arrepentir de mis pecados antes de morir. Dije que eso no va a ocurrir, primero porque yo no tengo pecados y no sé, pero esa gente que no respeta los espacios personales, pero bueno, estuvo bien, para mí es el final de una parte... Pero era alguien que sabía, yo qué sé, pues conocía tu ateísmo porque te lo había escuchado por la radio ¿o qué? Sí, no, bueno, además que lo sabe todo el mundo, que yo no voy a funerales casi, porque es que como a partir de cierta edad, si vas a funerales acabas yendo a misa todos los días. Sí, por ahí tanta gente que se va muriendo y no, es como el final de una parte del duelo que ha sido confusa porque también hay que hacer muchos papeles y tal, y ahora empieza un momento más de soledad. Estoy leyendo a Simone de Beauvoir, La muerte tan dulce de su madre, que me está ayudando mucho también a procesar lo que quiero escribir sobre la mía. Yeah. Claro, es curioso, me imagino que no haría mucho tiempo que no ibas a una misa, no sé si te ha... Pues desde las africanas, fíjate, el último momento que me emocioné un poco en el funeral fue pensar, si esta misa en vez de hacer a este cura, que no sé qué le pasaba, lo hubiera dicho Chema Caballero o José Carlos Rodríguez, ex misioneros, amigos míos, yeah, esta misa tendría una magia especial. Yeah. Oye, de lo que hemos escuchado ahora en el boletín informativo me llamaba la atención esto de que la Unión Europea va a dejar de tener en cuenta el país de procedencia para establecer restricciones de movimiento entre los países miembros, ¿no? Al final con tu certificado de vacunación y tu prueba negativa te vas a poder mover. Ha tenido que pasar una pandemia para que nos demos cuenta de que las fronteras siguen estando ahí, ¿eh? Sí, si somos realmente una Unión Europea y nos creemos que somos una unión, pues esto es normal, igual que no existen restricciones para moverte en tu propio país. Lo que falta ahora es tener valentía para ir más allá y tener una política exterior común y de defensa común, e ir hacia un ejército europeo fuera de la OTAN que defienda los intereses europeos. Y en el ámbito personal lo que hace falta es valentía para viajar, porque yo creo que viajar es una de las últimas fronteras que tenemos que cruzar nosotros mismos, ¿no? Es decir, sí, bueno, podemos movernos. Bueno, tú no te puedes quejar, pues sí, te vas a Washington, que puedes y no vuelves, y luego viajas por volveré. Vas diciendo excusas, ¿no? Que si el avión, que si el 5G, no sé qué, no me puedo mover. No, para mí, unos elementos de miedo añadido era mi madre. O sea, mi miedo era transmitirle, pillar cualquier cosa y transmitírselo. Ya ese miedo no lo tengo. Después, al no estar mi madre, mi testamento ya es libre disposición 100%. Entonces eso también me da muchas ventajas. Entonces ya tengo menos miedo. Y además está contagiando a todo el mundo. Y yo no sé si los que no nos contagiemos nos van a detener en marzo o qué va a pasar. Al final tienes que presentar un certificado de no contagiado. Bueno, pues mira, lo que vamos a hablar ahora, lo primero tiene que ver casi con esto, así que empezamos. Mira. He was saying grace over a Tuesday blue plate special when the man in the next booth said, don't you watch TV? Don't you know that God's a myth? I hate to see you waste your breath, 'cause there ain't no use talking to a ghost that don't exist. The praying man said amen and looked up from his plate and
He said, you may not talk to God right Esto now. lo has escogido tú, todo el mundo habla con Dios. Sí, pero que es un mito. Aunque sí hay gente, que vamos a tener en el programa, que se les nota que creen en Dios y hacen cosas por los demás. Entonces, ese tipo de gente sí nos gusta, sí me interesa, sí me siento acompañado por ellos. Pero hay otros que viven esto como una impostura. Hoy hablábamos de viajar. Hay una frase que hemos escuchado todos los que hayan viajado en avión, esto de recuerden apagar sus teléfonos móviles antes del despegue. Todo el que haya cogido un vuelo ha escuchado que le piden, por favor, poner el teléfono en modo avión. De hecho, se llama así, modo avión. Tiene su porqué. Es recomendable no usar los teléfonos durante el vuelo para reducir al mínimo las probabilidades de que las ondas que llegan a nuestros dispositivos interfieran con las que llegan a los equipos de navegación de la aeronave. Pero hay un problema con esto. Siempre hay algún listo que hace lo que le da la gana, ¿verdad? Siempre que se dice esto en el avión suena un mensaje de WhatsApp o una llamada de alguien que no lo ha hecho, ¿verdad? Sí, a mí me pone muy nervioso porque es una falta de respeto común, como los no vacunas, como la gente que no quiere ponerse la mascarilla, o la gente que va en el AVE en el vagón de silencio hablando y se le dice, oye, esto es un vagón de silencio, y encima se enfadan. Yo creo que es muy importante que haya unas normas comunes, que sean unas normas razonables y que las sigamos. Y está pasando ahora algo que puede ser muy complicado para la aviación internacional, tanto para los vuelos comerciales como para los vuelos de mercancías. En Estados Unidos, las aerolíneas han pedido a los proveedores de telefonía móvil que aplacen el despliegue de la tecnología 5G cerca de los aeropuertos para evitar situaciones que puedan poner en peligro en los vuelos. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Ramón? Pues parece que este nuevo sistema de 5G, que está ya en muchos países y que no ha habido tantos problemas, interfiere o puede interferir en los altímetros. Hay varias compañías que están preocupadas con esto. Verizon, AT&T y no sé quién más ha ido aplazando la entrada en vigor y ahora se pide que se vuelva a aplazar. Incluso ha habido algunas compañías que han aplazado o suspendido sus vuelos a Estados Unidos. Estados Unidos, ya sabes que lo vives allí, que vive en un bulo permanente, con lo cual cualquier cosa se convierte en una desinformación, con lo cual no sabes cuál es verdad y qué no. Claro. Se dice aquí, de hecho, que hay en los aeropuertos americanos se ha creado una zona de exclusión de 5G, una especie de buffer que permite que el avión aterrice libre de interferencias en sus últimos 20 segundos, mientras que en Francia esa zona es de 95 segundos antes del aterrizaje o después del despegue. Yo creo que es una de las pocas veces que he visto oír hablar bien de los franceses aquí. La polémica está abierta para despejar algunas dudas que nos han surgido con esta relación y el impacto que puede tener en la aviación comercial. Tenemos a Ricardo Huercio, que es portavoz del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, nos atiende desde Madrid. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. A ver si podemos explicar esto. ¿Por qué es tan importante apagar los teléfonos móviles en los vuelos? La verdad es que me resulta un poco chocante incluso que tenga que hacer esta pregunta tantos años después de imponer esta norma, ¿no? Sí, es recurrente. Sí, bueno, las ondas que emiten y reciben los móviles se mueven en el mismo espectro electromagnético de las radios, las antenas y los equipos de los aviones. Y lo único que cambia es la frecuencia. Bien, la probabilidad de que esas ondas lleguen a interferir está demostrada, sobre todo en aviones con cabinas analógicas. Aunque parece un proceso sencillo, realmente es un poco complejo. Pero hay tres cosas que yo quisiera apuntar para que los pasajeros se den cuenta de la importancia que tiene. Existen las interferencias porque hay el aumento de frecuencias del funcionamiento interno de los sistemas del avión, como son los GPS, los radioaltímetros, los radares. Cada vez tienen más microcorrientes y entonces es más fácil que se puedan perturbar. De la misma forma, cuando el avión desciende de aproximadamente unos 3.000 metros, los móviles que están encendidos buscan conectarse a las antenas de tierra y mucho más si se hace una llamada. Lo que ocurre es que esas señales rebotan en las distintas antenas que existen en tierra hasta que encuentra la suya. Y eso crea una sobrecarga muy alta en la red, que es precisamente por lo que se decidió que se debían de prohibir los teléfonos en los aviones. Pero el mayor problema para el avión es cuando el móvil transmite una señal de potencia máxima para engancharse a una estación en tierra. Y eso no sabemos cuándo va a suceder. Entonces, cuando eso pasa, la posibilidad de interferencias con los equipos de vuelo aumenta bastante.
Entonces, yo creo que con la tecnología 5G, en cuanto no se conozca cómo funciona este proceso, pues parece más razonable que nunca suspender el uso de los móviles. Claro, es curioso que en Europa se haya ampliado, digamos, ese espacio libre de 5G en torno a los aeropuertos y que en Estados Unidos no hayan previsto esta situación cuando el despliegue de las grandes compañías estaba previsto desde hace tiempo. Sí, bueno, ahí yo creo que la FAA no ha hecho los deberes, o los ha hecho mal, porque en Europa, cuando se comenzó a desplegar esta tecnología, la mayoría de los países decidieron adoptar pues un perfil conservador o protector, porque tenían poca información sobre la realidad del problema. Entonces, ellos en Europa se fijó entre 3,4 y 3,8, que es una frecuencia bastante inferior a la que se va a utilizar en Estados Unidos. Con lo cual se proporcionaba un colchón de seguridad, un buffer, de 400 megahercios, sobre los 4,2 en los que empieza a entrar el radioaltímetro, con lo cual la posibilidad de interferencia es mucho menor. En Francia, además, se utiliza de 3,6 a 3,8, pero con un nivel de potencia bastante menor que el autorizado en Estados Unidos. Las antenas, además, están ligeramente inclinadas hacia abajo, con lo cual las trayectorias de vuelo están un poco más a salvo, y además ellos calculan que la altura de la antena 5G y la potencia de la señal es lo que va a determinar lo cerca o lejos que pueden estar de la pista. O sea que yo creo que con el plan conservador y todos estos estudios protectores que se han hecho en Europa, pues se ha hecho un trabajo muy importante. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Que la frecuencia es mucho más alta, que el buffer solo es de 220 megahercios, que posiblemente sea insuficiente teniendo en cuenta el número de antenas que se instalan, lo cerca que están, la potencia de la radiación, que ya sabemos que es muy elevada, y todo esto, pues lógicamente había que haberlo previsto con mucha antelación, porque el 5G americano no es igual que el 5G europeo. No sé, más recordar que el 5G es uno de los mitos que envuelve a los antivacunas, que si las vacunas te meten en el 5G, que si Bill Gates, que si Soros, con lo cual es algo que suena en Estados Unidos a no sé, a gobierno, a comunismo, sí. No sé. Entonces añade estos problemas de falta de comprensión en la gente de lo que está pasando. Efectivamente. Bueno, a mí siempre me hace pensar que si realmente hay un riesgo para cualquier aterrizaje, para cualquier despegue, pues a lo mejor las normas deberían ser más estrictas, o a lo mejor se debería instalar en los aviones algún tipo de dispositivo que anule los móviles. No lo sé, no habría que solucionar esto y no dejarlo a la responsabilidad individual. Bueno, la verdad es que hay compañías que ofrecen Internet mediante una estación que llevan de baja frecuencia, que lo que hacen es, a través de satélite, evitar esas emisiones de los móviles en caso de que no exista esa conexión a baja frecuencia. Pero eso habría que proponerlo que se haga en todos los aviones, y tampoco se pueden hacer llamadas, o sea, tiene sus limitaciones. Es una Internet un poco cercenada, pero bueno, lo que pasa es que, aquí al final, mientras esto se solucione, pues los pilotos somos los que debemos de tener la formación y el entrenamiento recurrente para hacer frente a esas y a otras situaciones. O sea, ya EASA, en el boletín de seguridad que ha hecho, ya ha aconsejado a los operadores que para las tripulaciones se deben programar simuladores con lecturas erróneas de radioaltímetros para aproximaciones. Lo que pasa es que, un fallo de un radioaltímetro en una aproximación de aterrizaje automático con niebla espesa en categoría 3 Charlie, no sé lo que es todo eso, pero me está poniendo muy nervioso. Sí, no, yo estoy pensando en el tren ya. No, nosotros, vamos a ver, los aterrizajes automáticos, nosotros tenemos aproximaciones de precisión que son las de categoría 1, y luego están las 2 y 3 que son de precisión, pero más exigentes, por decirlo así. No, vamos bajando los mínimos. Entonces cada vez se está más cerca del suelo, con lo cual la lectura del radioaltímetro cada vez tiene que ser más precisa. Y entonces
hacer aproximaciones con radioaltímetros defectuosos que den tirones, que de vez en cuando aparezca la bandera de inoperativo, eso es prácticamente estar comprando boletos para un suceso catastrófico. Entonces, lo que se hace es que en esas aproximaciones los pilotos sí tenemos call-outs, que llamamos avisos, en los que se va comprobando cómo se va cumpliendo la secuencia de la aproximación. Y en el momento que alguno de esos parámetros no se cumple, cualquiera de los dos pilotos manda el avión al aire. Hacia arriba, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, vamos a cerrar esta conversación con un mensaje positivo, y esto lo leí en un libro que se llama Pregunte al piloto, un libro que se publicó en Estados Unidos hace mucho tiempo, que es un poco para gente que tiene miedo a volar, y es que los aviones lo que quieren es quedarse en el aire volando, los aviones no quieren caerse. Esto es importante tenerlo siempre en la cabeza. Los pilotos lo que hacen es manejar un aparato que su inercia le lleva a estar volando, no a caer. Sí, sí, claro. Los aviones están hechos para volar, y ellos donde están bien es en el aire, en tierra es donde no están bien. O sea, comparar un coche, por ejemplo, la seguridad de un coche con la de un avión no tiene ningún sentido. El avión está hecho para volar y aguanta carros y carretas. Ricardo Huercio, que es portavoz del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, COPAC. Gracias por esta conversación. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. For the rain. How many times have you seen the papers apportion the blame? Es verdad que había riesgo de que miles de vuelos se quedaran en tierra. Al final se ha llegado a un acuerdo provisional para crear esa zona de exclusión de 5G en torno a los grandes aeropuertos, pero podía haber sido esto catastrófico para la aviación comercial y sobre todo para el transporte de mercancías, ¿eh, Ramón? Y tú te has quedado tranquilo, tú ya puedes volver, o sigues con una nueva excusa para... No, porque es que esto del 5G, los aviones que no bajan... Nunca he puesto como excusa la aviación. Aunque tienes razón, ¿eh? Hay gente que igual escucha esto, así es como nacen las fake news, ¿no? Hay gente, y dicen, ¿ves cómo el 5G es malo? ¿No? Esa es la conclusión. No, yo creo que los aviones ¿no? son muy seguros y bueno, están los supuesto. pilotos que saben manejar situaciones imprevistas. Oye, en 2016 había un síndrome del que hablamos aquí alguna vez, que afectó a varios diplomáticos norteamericanos y agentes de la CIA que trabajaban en La Habana, ¿te acuerdas? Uh-huh. Lo hemos comentado en alguna ocasión. Presentaban unos síntomas muy raros, vértigos, mareos, dolores de cabeza, náuseas. Ha habido una investigación, el Washington lo ha atribuido a un tipo de ataque sónico en su día, era todo muy tecnológico también. El Departamento de Estado acabó incluso retirando o repatriando a gran parte del personal en su embajada en Cuba. Muchos de ellos decían que durante años han tenido después estos mismos síntomas. No sabe muy bien cómo ocurrió esto, pero sí que parece como un guión cinematográfico, ¿eh? Sí, en blanco y negro, casi de la Guerra Fría. Parece una guerra de propaganda o de espías. Tampoco está tan claro que sea, como dicen, haya habido ningún ataque sónico. Es verdad, en mayo de 2021 el New York Times reveló que había más de 130 personas repartidas por embajadas de varias ciudades del mundo afectadas por este mal enigmático. También se sugería que había pruebas que señalaban a Rusia, pero no se decía claramente. Nosotros hablamos de todo esto con un experto y que ya nos explicó cómo la neurotecnología aplicada a la industria militar es una realidad que ha llegado para quedarse, que puede ser usada como arma de guerra en próximos conflictos, ¿no? Sí, aquí lo curioso es que todo sucede desde las embajadas americanas. ¿No tendrán algún aparatito las embajadas americanas que son las que producen estos problemas al personal de las embajadas americanas? Serán sus propias antenas que espían a los demás, las que les están provocando los dolores de cabeza, ¿no? Bueno, el caso es que este miércoles un poco la novela se termina porque la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, se ha pronunciado y ha descartado que este síndrome sea el resultado de una campaña dirigida por un país enemigo de Washington. Bueno, quizás dentro de unos meses sepamos que lo de Ucrania también ha seguido este camino de la propaganda, ¿no? Esperemos que acabe más en propaganda que en conflicto. Ya sabemos que la CIA es capaz de elaborar un informe defendiendo una cosa y después lo contrario. Claro, por eso en el país está prohibido en el libro estilo decir que los servicios de inteligencia, hay que decir servicios de información, porque no está probado que sean inteligentes. Claro. Saludamos a Lorena Cantó, que es delegada de la agencia EFE en Cuba desde 2016 hasta 2021. Ahora está en Pekín y estrena, de hecho, su nuevo puesto como delegada de la agencia EFE en China. Y desde allí nos atiende. Lorena, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Buenos días, Ramón. Muchas gracias por
por la invitación. Tú estabas allí en toda esta etapa. ¿Cómo reaccionó el gobierno cubano ante esas acusaciones de Estados Unidos, Lorena? Pues sí, yo estaba allí y, hombre, pues la respuesta del gobierno cubano fue negarlo tajantemente, ¿no? Porque, bueno, a ver quién era el guapo que decía que habían sido ellos, pero además que no se sabe quién ha sido. Entonces, es más, se supo que en cuanto salió todo este asunto, Raúl Castro pidió verse inmediatamente con el entonces embajador de Estados Unidos en La Habana, que era Jeffrey Dentis, fue el embajador del deshielo, digamos, y que Castro le juró por todo lo jurable que ellos no tenían nada que ver. Los cubanos, de hecho, se pusieron a disposición, recuerdo, del Departamento de Estado inmediatamente, incluso permitieron que equipos del FBI viajaran a La Habana para la investigación. O sea, es decir, dentro de lo posible facilitaron las cosas. Y además, ellos de lo que siempre se han quejado es que no les dejaron participar más, ¿no? Que no les dieron acceso a las residencias diplomáticas donde se habían producido los supuestos ataques, incluso hicieron sus estudios científicos paralelos, que bueno, ahí salieron hasta teorías de grillos, no os digo más, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es eso, la reacción ha sido siempre negarlo tajantemente y considerar que es, bueno, ellos dicen una patraña política, ¿no? Para cargarse el deshielo, que era lo que había prometido hacer Trump, ¿no? Claro, recordamos que son decenas y decenas de diplomáticos norteamericanos que decían que sufrían estos síntomas y que de hecho pedían la repatriación a casa. Aquello se vivió como algo muy impactante. Los americanos evacuaban a la gente, los canadienses también. Todo además, Lorena, en torno a un edificio que es tan emblemático en La Habana, ¿no? El de la Embajada Americana. Sí, lo que pasa que, de hecho, muchos, en el caso sobre todo de los estadounidenses, pero creo recordar que también de los canadienses, los ataques o los incidentes o el momento en que las personas se sentían mal, eran sus casas, eran más en las residencias diplomáticas que la propia embajada, que bueno, pues como todas las embajadas estadounidenses es un molote que está muy blindado y muy protegido, ¿no? Entonces era más en las residencias diplomáticas, sí. Y pues se vivió con mucha sorpresa y con tristeza incluso, entre los diplomáticos estadounidenses, porque pensar que, pues eso, o sea, que después de 60 años como enemigos acérrimos, pues muchos de los americanos que desembarcaron en La Habana para la reapertura de la embajada, pues se sintieron casi pioneros, ¿no? Que estaban siendo pues parte de la historia, con mayúsculas, del deshielo, Entonces la gente había llegado muy ilusionada y que la cosa acabara así pues fue un jarro de agua fría para muchos, porque respecto a la cantidad de personal diplomático que tenía Estados Unidos en La Habana, pues no fueron tantísimos los que resultaron afectados. Mira, no recuerdo ahora la cifra, pero o sea, entre 25 y 50 debían ser. O sea, para la cantidad de gente que llegó en el deshielo no era un porcentaje alto, ¿no? Y entonces había además muchas familias con niños, que sí que recuerdo, pues eso, gente que se fue con mucha pena. Y mira, así como anécdota, me acuerdo mucho de las ventas de garaje, porque como dijeron de la noche a la mañana, sacamos a todo el mundo, ¿no? Pues todos empezaron a vender sus cosas a la desesperada, ¿no? Para marcharse. Entonces, me acuerdo de las colas enormes que se formaban en las puertas de las residencias de los americanos, porque bueno, ya sabéis que en Cuba la escasez es una cosa casi endémica, ¿no? En este momento más, desgraciadamente. Y entonces la gente, sobre todo los cubanos, pues se lanzaron como locos a comprar la comida, las cosas de aseo, la ropa, bueno, hasta medicinas, ¿no? Todo lo que dejaban atrás los americanos, allí le dieron buena salida a los cubanos. Tú has sido delegada de EFE hasta hace muy poco allí en Cuba, pero no hay manera de que tu sustituto llegue a Cuba. Sí, ¿qué pasa con Cuba que no deja que tu sustituto ocupe? ¿Que hay miedo a los periodistas ante la nueva situación? Hombre, pues eso habría que preguntárselo a ellos. Yo sé que EFE tiene una negociación en curso, entonces no quisiera yo tampoco hablar de más y cargarme la cosa para que Juan pueda desembarcar cuanto antes en La Habana, que sé que lo está deseando y que ella va con mucha ilusión, además, y muchas ganas de hacer periodismo en la medida que nos dejen, como dice Ramón. Efectivamente, Cuba nunca ha sido un destino fácil, yo creo que eso lo sabemos todos, pero sí que es cierto que en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de las protestas de julio del año pasado, pues es imposible, ¿no? Bueno, conocéis todos la retirada de credenciales a EFE en La Habana, que, bueno, realmente a mí me tocó, yo estaba allí cuando ocurrimos las protestas y no hicimos otra cosa que lo que llevamos haciendo 50 años en Cuba, ¿no? Que es contar Cuba.
lo bueno y lo malo, porque también pasan cosas buenas y también las contamos. No tenemos absolutamente ningún complejo en contar cuando en Cuba algo se hace bien o hay una buena noticia, y las hay, ¿no? Pues eso, o sea, igual que informamos de las protestas y de sus causas, también informamos de las vacunas cubanas, por ejemplo, que son una realidad, ¿no? No es un invento, o sea, tienen fundamento científico. Entonces, quiero decir, Cuba no es blanca ni es negra, a pesar de que es un país que levanta unas pasiones tremendas. Cuba es tiene la mayor riqueza de grises que te puedes imaginar, ¿no? Sí. Y nosotros siempre hemos contado, pues, todos sus ángulos, ¿no? Todos. Entonces, bueno, pues en este momento el gobierno cubano pues está nervioso, se ha encontrado pues eso, con unas protestas absolutamente inéditas, con malestar en la población, con una situación de crisis extrema que jamás se hubieran imaginado, ¿no? Cuando se anunció el deshielo, que parecía que la nueva gallina de oro, pues de los huevos de oro iba a ser Estados Unidos, y pues ocurrió esta debacle de los ataques sónicos y pues se les fue todo al garete. Sí, un país tan complejo como maravilloso, pues ojalá que pronto esa plaza vacante de la agencia EFE en Cuba pueda ser ocupada por quien aspira a estar allí, que es Juan Palop, y Lorena Cantó, que es actual delegada de la agencia EFE en China, nos ha hablado desde Pekín, estuvo en Cuba de 2016 a 2021, te agradecemos mucho la conversación y mucha suerte en ese país que también es muy complejo. Lorena, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo a los dos. Hasta luego. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Ser Podcast. Sit there. Count your fingers. What else is there to do? Japlin de fondo vamos a contar una historia terrible. El lunes 17 de enero, la médica y defensora de derechos humanos, Luz Marina Arteaga, fue encontrada sin vida en el río Meta, en Colombia. Esta líder campesina había recibido amenazas hace unos meses por su apoyo a las comunidades indígenas que reclaman la devolución de sus territorios en Matarratón y en El Porvenir, en la Orinoquía colombiana. Es un suceso, Ramón, que lamentablemente es bastante frecuente en Colombia, en otros países también, pero de Colombia hemos hablado alguna vez. Los ataques a comunidades y defensores de derechos humanos están casi a la orden del día, ocurren a diario. Sí, desde el 2016 más de 900 solo en Colombia. Si hablamos de más países nos vamos a miles. Son las personas que están defendiendo los derechos humanos, los derechos campesinos, los derechos de la tierra, los derechos indígenas. Son la gente que con sus defensas están molestando a gobiernos y a empresas que quieren hacer negocio. En A Vivir queremos visibilizar esta muerte, lo hacemos a través del testimonio de Jaime Absalón, que es compañero de Luz Marina Arteaga, director de la corporación claretiniana Norman Pérez Bello, organización social de Manos Unidas, a la que también pertenecía la fallecida. Él acaba de llegar a Bogotá de Medellín y de hecho nos atiende en directo desde allí, son 6 horas menos. Se lo agradecemos muchísimo y lo primero, por descontado, Jaime, muchos abrazos, sentimos mucho lo ocurrido, esperamos que estés más o menos bien dentro de las circunstancias. Buenos días. Muy buenos días, Javier y Ramón. Agradezco muchísimo la oportunidad de poder difundir lo que está pasando en Colombia con los defensoras de derechos humanos. Sí, con todo gusto lo hacemos, pero también con todo el sentimiento y el dolor que nos embarga la pérdida de un ser tan bueno como Luz Marina Arteaga Henao, quien no hacía más que servir, que dar vida. A lo largo de su vida lo hizo y estos últimos años como defensora de la tierra y el territorio por los campesinos y por los indígenas, pues lo entregó todo. Y desafortunadamente, como usted lo anunciaron,
El 17 de enero, en horas de la mañana, pues fue su cuerpo encontrado a orillas del río Meta, un gran río que atraviesa la Orinoquía colombiana, muerta, ya con alto estado de descomposición, lo que nos lleva a concluir que su muerte se produjo unos días antes. Además pues el clima y todo, por supuesto, la humedad del clima estaba en el agua, su cuerpo estaba descompuesto, pero nos lleva a concluir que fueron unos días antes que fue asesinada y tirada allí o asesinada allí mismo. Eso esperamos que las autoridades investiguen, eso es lo que también estamos exigiendo, rogando de manera concreta a la Fiscalía General de la Nación, quien no ha hecho ninguna investigación antes a las amenazas que se han proferido contra ella y contra otros líderes y lideresas campesinos, indígenas, contra la corporación claretiana misma. No hay investigaciones, no avanzan las investigaciones, parece que se engavetan esos procesos y por eso esta impunidad lleva a la muerte de los líderes y las líderes, los defensoras de derechos humanos, de derechos ambientales en todo el territorio colombiano. Con el asesinato de tu compañera, de Luz Marina, son 4 personas asesinadas, 4 líderes sociales en lo que llevamos de año, y mira que es joven este año 2022. Si las investigaciones fueran, digamos, reales, fueran verdaderas, ¿a dónde nos llevarían? Sí, el problema en Colombia es que la impunidad es casi del 100%, un 95% más o menos de impunidad, no se investiga a los culpables, a los que pues profieren las órdenes contra los defensores y defensores de derechos humanos. Eso queda totalmente en la impunidad. La impunidad en Colombia es altísima, y pues por eso se siguen presentando este tipo de crímenes, porque no hay justicia, sobre todo contra los defensores y defensoras, para favorecer más bien a los defensores y defensoras de derechos humanos, quienes no tienen además protección, porque están en territorios alejados, como Luz Marina, que ella era una médica que vivía en el campo y en un pueblo, tenía una finquita en el campo, en la zona urbana, y una casa, una casa en la zona urbana y una finquita en la zona rural. Entonces no hay investigación, no se persigue a los que emiten las amenazas, los atentados, y por lo tanto ellos andan rampantes por todo el país, porque además el tema de tierras en Colombia, el tema ambiental y el tema de tierras son de los temas más peligrosos para defender la tierra de los campesinos, de los indígenas, defender el medio ambiente, se convirtió en la profesión más peligrosa que hay en Colombia. Entonces, por supuesto, si las autoridades no investigan y no condenan a quienes han asesinado a los líderes, que ya no son 900, realmente son más de 1.200, según cifras de organizaciones sociales. Esta semana ya van 3 personas asesinadas, con Luz Marina 3, de manera que esto se va a seguir presentando, porque hay un silencio administrativo tanto de las autoridades de policía como de las autoridades judiciales, como la Fiscalía. Y lo hemos insistido, no es la primera vez, que se investigue, que se condene, que se persiga a quienes hacen este tipo de hechos, y no es posible encontrar respuesta de las autoridades. Este gobierno no ha sido un gobierno que se haya esmerado en mejorar la situación de seguridad de la gente que lucha. ¿Qué esperanza tenéis en las elecciones y que pueda haber un cambio en Colombia? Si realmente este gobierno, desde principio a fin, ha sido un gobierno nefasto en cuanto a la protección de los líderes y las líderes y los defensores de derechos humanos, y en cuanto a la protección de un derecho fundamental como lo es la paz. Hubo unos años anteriores, unos 8 años, el gobierno anterior, sin ser un gobierno que nosotros consideremos que fuera el mejor gobierno, pero fue un gobierno que se esmeró por la paz. Pero este gobierno, antes de posicionarse, ya había indicado que iba a ser trizas la paz. Y eso lo demuestran los casi 1.300 defensores y defensoras asesinados, y los más de 250 firmantes de la paz también asesinados luego de que entregaron las armas. Eso es una realidad muy triste, pero además de eso,
el país está descuadernando. Un departamento tan importante y tan rico en petróleo, por ejemplo, como el Arauca. En este momento hay un conflicto muy fuerte entre grupos armados ilegales, entre ellos, y la fuerza pública también, que atiza el conflicto, degradándolo a unas proporciones realmente escabrosas, ¿no? Más de 30 muertos en los primeros días del mes de enero en este departamento, en un solo departamento. O sea, esto es realmente, el país está descuadernado, y solo esperamos que todavía el gobierno de Duque puede parar este río de sangre que está acabando el país, porque es su responsabilidad hasta el último momento que esté en el gobierno. Pero sobre todo también esperamos que los candidatos que están, o que haya un cambio realmente en el país, en la dirección del país, que se piense que la paz es lo más conveniente para el país. Continuar con el conflicto, un conflicto largo se degrada minuto a minuto, y en este momento el país, el conflicto en Colombia está totalmente degradado. No se respeta el derecho internacional humanitario, no se respetan los derechos humanos. No acabamos de enterrar a Luz Marina cuando anoche, en otra zona que acompaña a la Corporación Claretiana, nos informan los campesinos que el ejército entró a la fuerza a un caserío a altas horas de la noche, irrumpiendo de manera violenta, violando los derechos humanos de los campesinos. Y así es por todo el país, ¿no? O sea, es realmente muy difícil, y por eso nosotros invitamos a la comunidad internacional a que le exija al gobierno colombiano, y que rodee al próximo, para que haya un acuerdo de paz con todos los grupos armados. España lo ha hecho, en Centroamérica hubo una cadena de acuerdos, que por supuesto con todas las imperfecciones que puede dar un acuerdo de paz, pero es mejor un acuerdo de paz que no seguir disparando a diestra y siniestra, asesinando principalmente a personas civiles, que son los que más sufren, y a personas pobres, porque son los que más sufren. Las personas que tienen ciertas comodidades económicas se alejan del conflicto. Los pobres, los indígenas, los campesinos, las comunidades afro son las que más sufren, porque no pueden salirse del conflicto. Salen ya cuando no hay nada más que hacer sino salvar la vida. Hablas, Jaime, de impunidad, de abandono institucional frente a esta violencia a la que hacéis frente en Colombia. ¿Qué hay detrás? Estas expropiaciones que sufren las poblaciones indígenas y campesinas, ¿qué hay detrás de estos crímenes? ¿Son expropiaciones por parte del Estado, proyectos privados, narcotráfico? Sí, en este momento, por ejemplo, en el tema del Porvenir, donde Luz Marina apoyaba a la Corporación Claretiana, a los campesinos y a los indígenas, les voy a contar muy poco, pero es grande la historia. En el año 2014, un trabajo que hicimos con otra organización social y los campesinos de allí, logramos que se le devolvieran al Estado 40.000 hectáreas que las había robado un terrateniente muy famoso y muy importante, ya lo hemos denunciado públicamente, llamado Víctor Carranza. Solo tenía en este pedacito 40.000 hectáreas, pero tiene otras fincas, otras haciendas alrededor de estas, que oscilan alrededor de unas 100.000 hectáreas, solo allí, pero en todo el país tiene muchas tierras. Esas tierras fueron acaparadas de manera violenta e ilegal, asesinando a campesinos o comprándoles las tierras, como ellos mismos decían, a las viudas que ellos mismos producían. Y luego las notariaron en el año 92. Ese proceso se investigó, y por eso en el año 2014 una funcionaria del INCODER, del Instituto Nacional de Tierras en ese momento, dio una sentencia como la esperábamos. Esas tierras fueron acaparadas de manera ilegal. Y en ese mismo momento le exigimos al gobierno que le diera esas tierras a los campesinos del Porvenir y de Matarratón que vivían allí, a una orilla de estos predios, y que le pagaban el pasto a este gran terrateniente. Desafortunadamente el gobierno no les entregó las tierras a los campesinos, sino que permitió que el conflicto siguiera, y los que perdieron la tierra, a los que
se les demostró que habían robado la tierra, pues se quedaron sin los títulos, pues iniciaron una nueva estrategia para quedarse con la tierra, invadiendo los territorios, llevando gente de afuera, amenazando, etcétera. Y no investigan. La fiscalía no investiga. Estos son los micropoderes que hay en Colombia, en los municipios, en los departamentos, que no permiten que haya justicia. Y el Estado Nacional, el gobierno general, el gobierno nacional, pues no impulsa. ¿Por qué? Porque hay un interés grandísimo en acaparar grandes extensiones de tierra, sobre todo en la Orinoquía colombiana, que queda en límites con la Amazonía, y que son tierras, sabanas llanas, planas, con mucha capacidad para sembrar, con mucha capacidad para hacer grandes proyectos agroindustriales, petróleos y otros minerales, ¿no? Sí, eso en esta zona, ¿no? Pero hay otras zonas donde, por supuesto, que hay gran presencia también de cultivos ilícitos que se incrementó en este gobierno. O sea, este gobierno de manera desproporcionada se ha incrementado el cultivo ilícito de hoja de coca. ¿Y esto qué genera? Pues un combustible para el conflicto, para todos los grupos. O sea, se ha denunciado incluso hasta el ejército, las guerrillas, los paramilitares, todos se nutren de las riquezas, de las ganancias de estos cultivos ilícitos. Es una cosa realmente terrible. El país sigue descuadernado, los campesinos sin tierra, muchos tienen que verse obligados a irse a las fronteras agrícolas o a las selvas, a tumbarlas para sembrar coca, para poder, porque es lo único que se puede vender. Yo te diría, Jaime, que además el relato es tan estremecedor, y en un país tan peligroso para el activismo ambiental, que tengas mucho cuidado y que te cuides mucho también, y que no sé, las cosas no sé cómo pueden mejorar, pero desde luego en tu vida personal y en tu vida privada ten mucho cuidado. Sí, muchas gracias, claro que sí. Es muy difícil, pero pues también buscamos la protección del Estado, porque creemos que el Estado es el que debe, por supuesto, brindarnos todas las garantías a todo el país, ¿no? Yo te quería pedir disculpas en nombre de muchos españoles, porque el gobierno español condecoró al presidente de Colombia hace poco, en noviembre. Jaime Absalón, que es compañero de Luz Marina Arteaga y director de la corporación Claretina Norman Pérez Bello, organización social de Manos Unidas, ha perdido a su compañera Luz Marina en el crimen, en el último de estos múltiples crímenes contra activistas ambientales. Jaime, un abrazo fuerte y mucha suerte en el futuro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Javier y Ramón, a toda la audiencia de esta cadena, de Cadena SER. Muchas gracias por escucharnos, a Manos Unidas también por su apoyo, su fraternidad, y a todas las personas que de España nos han enviado sus mensajes, y a la familia de Luz Marina, porque nos han acompañado estos días tan difíciles. Gracias, Jaime, un abrazo fuerte, y Ramón, feliz cumpleaños, que se me olvidaba. Sí, bueno, yo ya no los voy a dejar de cumplir. Calla. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Cadena SER. La radio.